En esta sesión hablaremos de fertilización edáfica, periodos de fertilización y fertilización foliar. El limón Tahití. Bueno, ya en este capítulo vamos a hablar de los requerimientos nutricionales del limón Tahití. Este capítulo es muy importante puesto que de esto depende que el cultivo pues tenga una buena producción tanto en calidad como en cantidad. Primero que todo pues lo ideal es realizar un análisis de suelo, en lo posible realizarlo de manera anual, ¿sí? Para ir conociendo con el paso del tiempo pues cuáles son los niveles críticos u óptimos de los elementos en el suelo, puesto que estos varían pues con el manejo que se hace al cultivo, la fertilización, los productos que se aplican, entonces estos van variando. La fertilización puede ser tanto al suelo como foliar. Entonces al suelo podemos aplicar los nutrientes que se requieran por parte de la planta. Para ello debemos de conocer algunas tablas de extracción o de absorción de nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se realiza la cosecha se puede hacer un análisis de los frutos, también en el cual se pueden determinar cuáles son los niveles de los elementos en el fruto. Entonces podemos conocer pues cuáles son sus niveles óptimos o pues de acuerdo a la producción establecida. Entonces inicialmente uno tiene que conocer cuál es la producción ideal que debe tener un cultivo que esté bien nutrido. Entonces, como habíamos dicho, en promedio por hectárea la producción tiene que estar en promedio de 30 toneladas. Entonces hacia eso siempre hay que apuntar. Digamos que si por hectárea tenemos una producción muy por debajo, pues es muy factible de que estemos fallando en el tema nutricional. Entonces ahí es donde toca que hacer los ajustes. Entonces para ello debemos de conocer un poco más sobre los elementos, cómo es la movilidad de estos elementos en la planta, si son elementos móviles, poco móviles, cómo evidenciar las deficiencias en la planta. Esto es muy importante. Si tenemos estos conceptos claros, pues digamos que por lo menos al recorrer nuestro cultivo vamos a identificar y a determinar qué deficiencias o no están presentes en nuestro cultivo y así poder tomar pues algunas decisiones más acertadas. En los nutrientes altamente móviles tenemos el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el magnesio. Estos son considerados los elementos mayores. Entonces tenemos aquí que hacer una diferenciación de elementos mayores y elementos menores. Los elementos mayores son nitrógeno, el fósforo, el potasio y puede entrar el magnesio y el calcio, pero estos dos últimos son considerados como mesoelementos. Y los elementos menores son los elementos tales como el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el boro, el azufre. Pero no porque sean elementos menores no significa que sean elementos no importantes, no. Digamos que cuando falta un elemento en el cultivo hace que la producción falle. O sea, cada elemento hace parte de un eslabón el cual es fundamental para todas las funciones. Entonces cada elemento tiene una función específica en la planta. Entonces cuando falta un elemento, cuando hay deficiencia de un elemento, falla todo nuestro sistema planta. Entonces, como decía, los elementos altamente móviles son el nitrógeno, fósforo, potasio y el magnesio. Y los síntomas aparecen en las hojas más viejas. ¿Por qué se evidencian en las hojas más viejas? Porque al ser elementos muy móviles, pues cuando este elemento llega a las hojas viejas y se están generando nuevos brotes, nuevas hojas, pues estas hojas viejas sirven de reserva
de estos elementos y es más fácil para la planta movilizar este elemento al ser altamente móvil hacia los brotes más nuevos que extraerlos del suelo. Entonces inicialmente los va extrayendo de las hojas más viejas a las hojas más nuevas. Por lo cual, si hay deficiencia de estos elementos móviles, de estos elementos mayores, pues las deficiencias se van a ver en las hojas viejas. ¿Por qué? Porque este elemento se ha ido hacia las partes más nuevas y se va a ver la deficiencia en las hojas viejas porque en el suelo no está el elemento y la planta no tiene cómo extraerlo. Tenemos los elementos de baja movilidad. Estos elementos son el calcio, el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc y el boro. Por lo general son elementos menores. O sea, al ser de baja movilidad se van a ver las deficiencias en las hojas más jóvenes. Significa pues que la planta, cuando va creando nuevas estructuras, va extrayendo estos elementos y los va llevando a todas sus estructuras. Como es poco móvil, pues digamos que estas deficiencias no se evidencian tanto en las hojas viejas. Pasa todo lo contrario que con los elementos móviles. Entonces es saber identificar cuáles elementos son móviles, cuáles no móviles, para saber en qué parte de la planta ubicarlos. Muchas veces las sintomatologías son muy similares. Por ejemplo, la deficiencia del hierro con la deficiencia del zinc visualmente se pueden confundir y muchas veces hasta los técnicos o los ingenieros agrónomos pueden llegar a confundir su sintomatología, sus deficiencias. Pero pues entonces aquí cada una tiene unas características muy específicas que ya hay que saber identificar y que ahora pues les voy a mostrar cómo diferenciar una de otra. Tenemos el caso de que, por ejemplo, la deficiencia de nitrógeno se ve como una clorosis y la deficiencia de hierro también se ve como una clorosis. Se pueden confundir. Sin embargo, al saber que las deficiencias de nitrógeno se ven en las hojas más viejas, pues ese es el punto clave para definir si se trata de una deficiencia de hierro o de nitrógeno. Si la tenemos en una hoja vieja, pues muy probablemente va a ser de nitrógeno. Si la tenemos en una hoja nueva, va a ser de hierro. Bueno, en esta tabla que estamos observando tenemos los niveles críticos de elementos y otros parámetros en el suelo para Limón Tahití. Aquí tenemos diferentes columnas en las cuales en la primera tenemos el pH del suelo, tenemos los elementos que son importantes para la nutrición del cultivo, tenemos otras columnas en las cuales nos dan unos rangos deficientes, bajo, medio y alto. O sea, esos valores son los que podemos encontrar en el suelo, ¿sí? Clasificados en estos rangos. Y tenemos las unidades, entonces tenemos en porcentaje y tenemos en partes por millón o miliequivalente. Entonces el parte por millón nos dice qué tantos miligramos están presentes en un kilogramo de una muestra de suelo. Finalmente tenemos la conductividad eléctrica, que se mide en decisiemens por metro o milisiemens por centímetro. Esta medida nos da la capacidad de conducir la electricidad en la solución del suelo. También tenemos la relación carbono-nitrógeno, los rangos y de cloro. Entonces, nos dice que el pH, cuando el pH es deficiente, es cuando está en 4,6 o menos. O sea, ahí tenemos un pH muy ácido en el cual pues tenemos que hacer las respectivas correcciones porque vamos a tener muy probablemente pues problemas a futuro. Tenemos un pH bajo cuando está en 5,2, un pH medio cuando está en 7, o sea, cuando está neutro. Y tenemos un pH alto cuando está en 8,2, o sea, ya ahí pues también ya pues está siempre alto y también toca realizar los respectivos correcciones. Tenemos el carbono orgánico,
que deficiente es 1, bajo 2, medio 4 y alto está en 8. Esta unidad se mide en porcentaje. Esto nos da también una medida del nivel de carbono en el suelo, que es importante para todas las funciones de la transpiración, de la fotosíntesis. Tenemos el fósforo, que deficiente está en 13, bajo 26, medio 84 y alto 156 partes por millón, o sea, debería de estar en un rango de 84. El fósforo es un elemento fundamental, sobre todo en las etapas iniciales de la planta, porque el fósforo ayuda a generar mayor raíz, ayuda en la zona radical. Entonces, ayuda a que la planta, cuando está recién sembrada, crezca más vigorosamente. Entonces, el fósforo desempeña una función esencial y también en la etapa de floración. La deficiencia se ve aquí en esta hoja como una coloración púrpura, algunas veces en la zona intervenal. Y cuando es severa esta deficiencia, los síntomas se trasladan a toda la planta. Inicialmente empiezan las hojas más viejas, ocasiona el porte pequeño de las plantas, la disminución de la cantidad de flores y una reducción significativa de los rendimientos. El fósforo es un elemento muy difícil de absorber por la planta, entonces por ende también es importante aplicar al suelo solubilizadores de fósforo. Entonces hay hongos, hay bacterias que son solubilizadoras de fósforo, o sea, hacen que este elemento sea pues más fácilmente asimilable por la planta. La demanda de potasio se registra al término de la floración, a la caída de los frutos y a la maduración, o sea, es más exigente en la etapa de producción, o sea, de fructificación. Su mayor exigencia se da en la etapa de crecimiento de los frutos. Se considera que su papel es más bien de carácter regulador, mantiene la turgencia y el efecto balanceado entre la respiración, la transpiración y el anabolismo. Hay elementos que en exceso inhiben otros elementos. Entonces, cuando tenemos un exceso de potasio, pues se inhibe el magnesio, mientras que el exceso de calcio dificulta la absorción del potasio. O sea, el magnesio, el potasio y el calcio están directamente relacionados. Los síntomas de la deficiencia del potasio se caracterizan por la presencia de clorosis y un rápido necrosamiento en los bordes y la punta de las hojas maduras. El amarillamiento no es como el del nitrógeno, que se ve general, sino se ve sobre todo en los bordes. El calcio, al ser un elemento de baja movilidad, se sugiere realizar la aplicación de manera foliar, puesto que de manera foliar la planta trasloca los elementos de una manera más fácil. O sea, cuando la planta compite con el suelo, con los coloides, las arcillas que retienen los elementos, pues la planta tiene que hacer un mayor esfuerzo para absorber los nutrientes, mientras que si se aplica el elemento de una manera foliar, pues la planta los va a poder traslocar y movilizar por todas sus estructuras de una manera más fácil. Entonces muchas veces es recomendable aplicar, cuando se tienen deficiencias de calcio, aplicarlo de manera foliar. Y otra cosa muy importante, el calcio se mueve más fácilmente cuando hay alta transpiración. O sea, cuando hay una alta transpiración significa que la planta está absorbiendo por sus haces vasculares mayor cantidad de agua. ¿Y cuando hay mayor transpiración? Cuando estamos en una temporada de verano o de altas temperaturas, donde la presión de vapor pues no es tan alta, entonces la planta está transpirando mucho. Entonces, ¿cuándo se sugiere aplicar al suelo? Pues cuando estamos en una temporada de alta transpiración. Eso nos dice que el calcio se puede movilizar más fácilmente. Entonces, en esa temporada, pues es recomendable. En temporada de invierno, pues es más recomendable realizarla de manera foliar. Sus deficiencias se manifiestan en las hojas más nuevas,
Las plantas con esta deficiencia se caracterizan por presentar hojas jóvenes malformadas. También se puede confundir este síntoma con la deficiencia en boro, que también presenta deformación. Sin embargo, el boro no presenta clorosis, mientras que el calcio sí. Esta deficiencia es más común en suelos con pH ácidos, en regiones donde hay altas precipitaciones que provocan lixiviaciones o el lavado del nutriente en el suelo. Por ende, cuando tenemos suelos ácidos, pues la forma de subir ese pH es aplicando cal-dolomita, y la cal-dolomita pues tiene contenido de calcio. Luego tenemos el magnesio, que también es un elemento muy importante, en el cual está directamente relacionado con la clorofila de las hojas. Cuando tenemos una clorosis en las hojas intervenal, pues ahí muy probablemente estamos teniendo deficiencias de magnesio. Entonces el magnesio está directamente relacionado con la clorofila. Dice que los valores deficientes están en 0.2, el medio está en 4 y el alto en 8. O sea, según esto debería de estar más o menos en 4 partes por millón o miliequivalentes. Tenemos el sodio, que el sodio pues realmente no es que sea un elemento tan esencial dentro de la planta, sin embargo hay que tenerlo en cuenta. El aluminio debe estar en los rangos de 0.24 aproximadamente. Este elemento, como lo dije, cuando hay saturación de aluminio, el aluminio hace que no estén disponibles en el suelo ciertos elementos como el potasio, el calcio, el magnesio, que son cationes. Entonces, siempre que tengamos un pH muy ácido, pues vamos a tener muy probablemente una saturación de aluminio. Entonces, estas dos variables pues van muy relacionadas. El hierro es un elemento menor que es muy demandado por la planta, tanto así que debe estar en un nivel medio de 100 partes por millón, o sea, se demanda bastante. Los síntomas de la deficiencia se presentan amarillamientos entre las nervaduras de las hojas más viejas. Aquí podemos ver una clorosis, pero no es una clorosis general, como en el nitrógeno o en los bordes como en el potasio, sino que se ve una clorosis intervenal, es decir, que las venas tienen su coloración normal, una coloración verde, y la coloración entre ellas es amarilla. El manganeso también importante, debe estar en 50 partes por millón. El cobre, se vio en el proyecto muchas deficiencias por este elemento. Es un elemento que es muy fácil de identificar en la planta, por lo cual se sugiere aplicarlo de manera foliar más que todo, puesto que es un elemento poco móvil. Entonces de manera foliar aplicar el elemento de una manera regular, pues para evitar deficiencias. El boro es un elemento muy importante también, sobre todo en temporada de producción. Cuando tenemos deficiencias en boro, vemos en las hojas más jóvenes, al ser un elemento poco móvil, vemos hojas deformes. Entonces, muchas veces las personas suelen confundir la deficiencia de este elemento con afectaciones por plagas, como ácaros. Pero realmente sí, para salir de la duda con respecto a si fue una afectación por alguna plaga, pues se observa bien el envés y el haz. Y muchas veces no se ve ninguna presencia de ácaros o se ve totalmente limpio el envés, entonces se descarta que sea una afectación por ácaros. Y cuando hay esta deformación, pues estamos hablando muy probablemente de una deficiencia de boro. También cuando se presenta rajado. Entonces allí es muy importante este elemento, aplicarlo en esta época de producción. También hay deformación en el fruto. No se ve el fruto totalmente ovalado, su característica normal, sino que se ve alguna deformación. El nivel del boro tiene que estar en una parte por millón aproximadamente. El azufre también es un elemento fundamental que juega en la planta, debido a que pues, el azufre también hace que la planta sea
menos susceptible a la entrada de patógenos. El nitrógeno, entonces el nitrógeno viene en diferentes formas, viene como amonio, viene en forma de nitratos, nitritos, y son diferentes formas de asimilación por la planta. Entonces ahí tenemos los rangos óptimos del nitrógeno. Las deficiencias de nitrógeno en las plantas se manifiestan inicialmente por la presencia de una clorosis generalizada en las hojas viejas, que luego se extiende a toda la planta, causando un retraso en el crecimiento y el porte pequeño de las plantas. La clorosis es general en toda la hoja, por lo tanto, así se evidencia la deficiencia de nitrógeno. La capacidad de intercambio catiónico viene también en miliequivalentes, debe de estar en 20 miliequivalentes. La capacidad de intercambio catiónico también va muy relacionada con el pH. Esto me indica la capacidad que tiene el suelo de transferir estos elementos a la raíz. O sea, qué tan disponibles están los cationes como el potasio, el calcio, el magnesio, qué tan disponibles están para la planta. Entonces, muy importante tener en cuenta, si tenemos una capacidad de intercambio catiónico muy baja, significa que nuestro suelo pues es muy ácido y pues no tiene esa capacidad de transferir los elementos, y también tenemos una saturación de aluminio muy alta. La conductividad eléctrica también va directamente relacionada con estos parámetros que ya mencioné. Si tenemos un pH muy ácido, tenemos una capacidad de intercambio catiónica muy baja, pues significa que nuestro suelo pues, puede tener mucha saturación de aluminio y estar muy salino, haber mucha saturación de sales. Entonces, por ende, la conductividad eléctrica va a ser más alta. Pues recordemos que si vamos a hacer una prueba en la que vamos a transferir electricidad, pues la electricidad se transmite más fácilmente en un recipiente que contenga agua, en el cual le hemos aplicado sal. Pues la sal es un conductor de electricidad, y la electricidad se va a conducir más fácilmente si tenemos agua con sal que si tenemos solo un recipiente de agua. Entonces esa analogía la podemos hacer en el suelo. Y finalmente tenemos la relación carbono-nitrógeno, que esto va relacionado con la materia orgánica que está en nuestro suelo. Entonces si tenemos un suelo muy fértil, pues vamos a tener una relación de carbono-nitrógeno adecuada, que debe estar aproximadamente en 20 partes por millón. Y pues con esto pues tenemos un paneo de manera general de cada elemento, de cómo debe de estar en el suelo y más o menos cómo están relacionados cada uno. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que el cultivo demanda los elementos de acuerdo a su etapa fenológica. Entonces no es lo mismo aplicarle una cantidad de nitrógeno a mi planta si la planta está en estado vegetativo o está en estado reproductivo o en estado productivo. Obviamente en la medida en que la planta va creciendo, pues va demandando mayor cantidad de nutrientes. Entonces aquí vemos en esta tabla en el cual tenemos la edad de la plantación, que también hay que tener en cuenta que la edad de la plantación en promedio puede durar hasta 14 años, 14, 15 años bien tecnificada. Entonces tenemos en esta tabla para diferentes años la demanda de los elementos mayores, que son los elementos que se demandan en gran proporción. Entonces tenemos que para una edad de 1 a 2 años la planta demanda, entonces tenemos también unidades de gramos por árbol o kilogramos por hectárea. Entonces es como queramos ver esto y hacer después las conversiones. Entonces la planta en los primeros años, o sea, en los 2 primeros años, puede demandar de 40 a 80 gramos de nitrógeno. De fósforo puede demandar de 0 a 20 gramos. Y de potasio
de 0 a 30 gramos. Vemos que la proporción de fósforo y potasio son muy similares, mientras que la de el nitrógeno es un poco superior a estos dos elementos. O sea, en esta etapa debemos de aplicar una proporción de nitrógeno alta a la planta. La planta demanda nitrógeno fuertemente. A la edad de los 3 a 4 años ya demanda de 120 a 160 gramos por planta de nitrógeno y demanda de 30 a 40 gramos de fósforo y de 40 a 80 gramos de potasio. Vemos que en esta etapa ya estamos en una etapa productiva, ya la planta está empezando a dar sus primeros frutos y el potasio es un elemento esencial en la etapa productiva, o sea, los frutos demandan mucho potasio. Entonces, por ende, aquí podemos ver que el potasio se dobló con respecto al fósforo, o sea, demanda más potasio que fósforo en esta etapa productiva. Por ende, vemos que de 40 a 80 gramos con respecto a 30 gramos de fósforo. Entonces, sin embargo, siguen siendo menores al nitrógeno. A la edad de 5 a 6 años tenemos 240 a 320 gramos de nitrógeno, mientras que tenemos de 50 a 60 gramos de fósforo y de 100 a 120 gramos de potasio. O sea, el potasio vemos que sus requerimientos van aumentando más con respecto al fósforo. En los 7 a 8 años en los cuales se logra el mayor pico de cosecha de nuestro cultivo, demanda de 410 a 500 gramos de nitrógeno, de 80 a 100 gramos y de 160 a 200 gramos de potasio. Finalmente, cuando tenemos una plantación con una edad mayor a los 10 años, pues el nitrógeno se demanda de 600 a 800 gramos por planta, el fósforo de 150 a 200 y el potasio de 300 a 400 gramos. También es importante aquí mencionar la forma en cómo se aplica estos fertilizantes. Estos fertilizantes pueden venir de forma granulada, en el cual, de acuerdo pues a esta recomendación, pues se hace la dosificación o se hace la mezcla. La mezcla ya puede venir desde el mismo producto o se puede hacer en finca, obviamente teniendo en cuenta estas proporciones y teniendo la asesoría de un ingeniero agrónomo. Apenas se conozcan estas proporciones, se aplica en la planta, también teniendo muy en cuenta la pendiente del terreno. Si tenemos un cultivo que está en una pendiente muy alta, la forma de aplicar el fertilizante es en media luna, siempre en la zona superior de la planta. Si se aplica en la parte inferior, pues es muy probable de que este fertilizante se pierda. Cuando llueve, pues la escorrentía no lo lleva a la zona radicular, sino que se pierde. Entonces, concentrarlo en la parte superior para que cuando se humedezca este fertilizante, pues vaya a la zona radicular en la parte de abajo. Si el suelo es totalmente plano, sí se puede hacer la aplicación en círculo, rodeando toda la zona radicular. También es importante tener en cuenta el diámetro en el cual aplicar el fertilizante. No es recomendable aplicar el fertilizante solo en la zona del tallo o de una manera concentrada en una parte, sino que pues uno cómo identifica la zona radicular horizontalmente hacia dónde puede ir. Pues uno lo que hace es proyectar la zona foliar con el suelo y allí es donde va esa zona radical. Entonces, lo ideal es realizar la aplicación de ese abono en esa proyección. ¿Por qué? Porque cuando se humedece y ese fertilizante va hacia esa zona de raíces, va a ir hacia las raíces más nuevas
hacia los pelos absorbentes, y estos son los que captan realmente los nutrientes. Entonces, si lo aplicamos, si tenemos una planta de 2-3 años que está muy grande, pero aplicamos el abono solo en la zona de tallo, pues se va a perder mucha eficiencia del fertilizante y no se va a ir hacia los pelos absorbentes que están hacia las zonas terminales. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, la fertilización se tiene que hacer de 3 maneras. Se puede hacer granulada, se puede hacer de manera foliar o se puede hacer de manera líquida o en fertirriego a la planta. Esta fertilización se tiene que hacer cuando se ha hecho previamente un análisis de suelo físico-químico, en el cual sepamos cuáles son las condiciones de ese suelo y qué elementos en qué proporciones están. Una vez hayamos realizado ese análisis, se puede tomar decisiones, pero también realizando un análisis foliar. Ese análisis foliar se debe realizar en la parte media de la planta, extrayendo 10 hojas que no estén ni muy viejas ni muy nuevas, sino que estén en un punto medio, se extraen y se pueden llevar a un laboratorio en el cual le hacen el análisis foliar, donde se identifiquen en qué niveles debe de estar los elementos, todos los elementos, nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, ¿sí? Y esos niveles pues ya están debidamente en esta tabla. Se puede ver los niveles óptimos en los que deben de estar o los niveles deficientes, bajos o muy altos de los elementos. Aquí se puede ver los elementos nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, manganeso, cobre, boro, zinc, sodio y cloro. De acuerdo a esta tabla, pues podemos identificar si las hojas están en los niveles óptimos. Si están muy por debajo, pues significa que tenemos deficiencias y podemos tomar los respectivos correcciones. Entonces, lo ideal sería tomar un análisis de suelo y un análisis foliar. De acuerdo a eso, pues ya tomamos las decisiones y podemos realizar nuestras aplicaciones. Los fertilizantes pueden venir de manera granulada. Estos fertilizantes granulados es recomendable aplicarlos en temporada de invierno o cuando el suelo está muy húmedo, porque estos fertilizantes son de una asimilación muy lenta por la planta. Entonces, cuando el suelo está húmedo, pues hay humedad, hay agua y la transpiración va a ser menor de estos fertilizantes y se van a aprovechar de mayor manera. Recordemos que si estos fertilizantes traen nitrógeno, el nitrógeno se volatiliza muy fácilmente. Con temperaturas tan altas, pues va a haber mucha evaporación del fertilizante. Lo recomendable es hacer una media luna y tapar el fertilizante para que se evapore en menor medida. Cuando estamos en una temporada muy seca o ¿sí? de un verano extremo fuerte, lo recomendable es aplicar un fertilizante diluido. Entonces vienen en presentación en polvo, en el cual se puede diluir y aplicarlo como se conoce normalmente en drench o aguateado, en algunas regiones lo conocen así. Se puede aplicar entonces este fertilizante de manera diluida. Este fertilizante, cuando se aplica de esta manera, va a ser de una asimilación más rápida. De hecho, lo más recomendable es, sin importar cuando se esté en verano o en invierno, siempre realizar la aplicación de los fertilizantes de manera diluida, porque siempre van a ser de una asimilación más rápida por la planta. Entonces, tenemos estas dos formas de aplicación y también
la aplicación foliar, que como había dicho anteriormente, pues los elementos menores es recomendable aplicarlos de manera foliar porque son poco móviles y en las hojas pues se van a traslocar de una manera más rápida. Y también pues teniendo en cuenta que cuando se hace la aplicación foliar y hay altas precipitaciones, pues si yo aplico hoy los fertilizantes y a la hora o en pocos minutos llueve, pues se corre el riesgo de que haya un lavado. Entonces lo recomendable es también mirar de que pues, en el día no vaya a llover y pues si hay precipitaciones recurrentes y necesariamente se tiene que hacer la fertilización foliar, lo recomendable es aplicar estos fertilizantes con un coadyuvante o un pegante. El pegante lo que hace es que encapsula el elemento y queda en el haz o en el envés de la hoja por más tiempo, así llueva. De esta manera, damos por terminada la sesión número 7. Agradecemos la atención brindada.